Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. ¿Difícil? Lo difícil es pasar de los 30 y tener que seguir escuchando frases como «La habitación no se va a recoger sola» o «¿Qué te crees, que esto es un hotel?». En la vida hay cosas difíciles, pero encontrar la casa de tus sueños ya no es una de ellas. Porque con la hipoteca Te lo mereces de Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas. Pues buen día. En otro programa más de Agricultura 7 para repasar la situación del campo. Y nadie nos puede decir que no estemos en el campo, porque bueno, de hecho estamos pisando el Cordel de Écija, que no deja de ser una infraestructura agraria y en su día de primer orden. Y sin embargo, estamos en el corazón de la capital, en el corazón de la ciudad de Córdoba. Una cosa más que demuestra lo mucho que está relacionado el campo con nuestra vida en esta provincia. Y bueno, no se dejen engañar, esto está tupido, lleno de pasto, pero bueno, no es la realidad. Las lluvias no son suficientes, que es la primera noticia. A pesar de las tormentas puntuales que han caído, hay un déficit hídrico todavía de 1/3 respecto a lo que tendría que ser normal en esta fecha. De hecho, en la dehesa ya han empezado con suplementos de pienso para el ganado. Y bueno, y hay malas noticias también para el cereal, que no está, que ya está en modo de espiga y no va a dar el rendimiento que sería necesario. En fin, esas son algunas de las noticias del campo, pero vamos a ir mucho más allá. Queremos contar con Miguel Cobo, el secretario provincial, el secretario general de UPA en la provincia de Córdoba, para que profundicemos largo y tendido sobre los problemas del campo, sobre los problemas del campo cordobés y ahora. Hola, Miguel, muchísimas gracias. Hemos estado, la semana pasada estuvimos con Gasaja. Si no le importa, pues le toca. Las lluvias en general están siendo muy escasas. Tenemos un déficit hídrico de en torno a 150 litros por metro cuadrado. Eso significa que de media en Córdoba en los últimos 20 años caen unos 520 litros durante el año hidrológico, y este año tenemos 350 aproximadamente, o sea que nos faltan más de 170 litros por metro cuadrado por caer. Eso está suponiendo pues que los cereales pues se estén secando y estén granando con poco peso, y por tanto el rendimiento va a ser escaso, que las dehesas estén vacías de hierba, con lo que la alimentación del ganado tiene que ser suplementada con forrajes y con piensos, y sobre todo también el olivar, que es uno de los cultivos estrellas de Córdoba, que tiene poco fondo. Está en un momento de grana, está granando porque estas lluvias, pequeñas lluvias, 5 o 10 litros que están cayendo cada día, son escasas, pero el olivar se siente contento, ¿no? Y está granando. Luego el cuaje será otra cosa, porque cuando empieza a cuajar la aceituna necesita fondo de humedad y no la tiene el campo.
En la PAC no la estamos jugando. La verdad es que de los 5.000 millones que llegan a España, 1.300, 1.400 son para Andalucía y en torno a 300 recibimos en Córdoba. Pero esos 300 millones los recibimos porque en el pasado producíamos, las ayudas vienen de producir fundamentalmente. Producíamos aceite y tenemos un cheque para los agricultores, tenían unos derechos altos, producíamos algodón, producíamos cereales en general. En definitiva, esos 300 millones que llegan a Córdoba siguen siendo necesarios que lleguen. Y entonces, si dejan de llegar, nos estamos jugando una parte importante de la renta de los agricultores, en torno a un 30%. De la renta de los agricultores, el 70% viene vía precio de lo que producen y el 30% vía PAC. Por tanto, es una parte muy importante de la renta en la que nos estamos jugando. Bueno, hay matices, hay matices. En general, el campo ha estado muy unido cuando hemos defendido los precios. En los precios estamos unidos al 100% porque lo que necesitamos son precios. En la PAC tenemos matices. Nosotros desde UPA, defendemos puntos comunes. La mayoría de los puntos que hay que reivindicar en la PAC los defendemos de forma conjunta. Defendemos la definición de agricultor genuino, que es importante que entren los que tienen una parte de la renta, de su renta total, una parte que sea de la renta de la parte agraria, ¿no? Un porcentaje importante. Y además defendemos que entren también en el reparto los agricultores pluriactivos. Esos pequeños agricultores que forman el tejido en los pueblos, el tejido socioeconómico de los pueblos, y que no se dedican en exclusiva a la agricultura, tienen una pequeña explotación, pero se complementan su renta con otras actividades, como puede ser el trabajo por cuenta ajena en el campo, o como puede ser tener un pequeño negocio o poner una profesión. Pero nosotros queremos que esos agricultores, que son pluriactivos, entren también con las mismas condiciones que los agricultores profesionales en ese reparto de la PAC. Eso lo defendemos todos. Defendemos todos también que se mantengan los derechos históricos y las regiones productivas. Ahora mismo en España hay 50 regiones productivas. Nosotros queremos que esas regiones productivas se mantengan, porque eso es una muestra de la diversidad agraria que tenemos en España, en Andalucía y en Córdoba. Y cada región o cada agricultor está encuadrado en una región productiva y recibe unos importes. Si eso desaparece, pues va a haber unos trasvases importantes de recursos de Córdoba a otras provincias de fuera de Andalucía. Entonces nosotros no queremos que los 300 millones que llegan a Córdoba se desvanezcan o perdamos una parte importante porque hay un trasvase a otras provincias, a otras comunidades autónomas. El mantenimiento de los derechos es también importante porque eso está acotando la superficie que entra en el reparto. Hay 6 millones, se está hablando en torno a 6 millones de superficie agraria útil que está fuera de las ayudas. Son tierras poco productivas o no productivas, eriales, pastos, bosques, etcétera. Eso no interesa que entre también en el reparto, porque si de 19 millones y medio de hectáreas que hay a nivel de España entran 6 millones más, es el mismo dinero a repartir entre más superficie. Por tanto, mantenimiento de los derechos para que no entre superficie nueva de esa improductiva y mantenimiento de las regiones para que no haya un trasvase de recursos de Córdoba a otras comunidades autónomas de España. En los ecoesquemas pues tenemos también una posición común. En los ecoesquemas son un nuevo sistema de mantenimiento de la biodiversidad, de proteger el medio ambiente, etcétera, que se va a llevar un 20% del presupuesto. Nosotros decimos que sean fáciles, que sean adaptables a todos los cultivos, que haya ecoesquemas de mantenimiento de cubierta vegetal, en los cultivos leñosos, que haya ecoesquemas de siembra directa, en los cultivos herbáceos, de ganadería extensiva, etcétera, etcétera. Que haya ecoesquemas en la que entren todos los sectores y no pierdan ese 20% que se va a dedicar a esos ecoesquemas, sino que lo reciban. Que sean fáciles de llevar a cabo, que no suponga un gasto adicional para los agricultores o los ganaderos
y que bueno, el control de esos ecoesquemas se lleve a cabo por parte de la Administración de una forma simple. Yo creo que ahí estamos, en esos 4 puntos que he definido, estamos al 100% de acuerdo. Luego lo que nos diferencia es un poco el tema del pago redistributivo. Ahí nosotros, desde UPA, queremos que haya unos techos en las ayudas, que nadie cobre más de 100.000 euros, que ninguna explotación cobre más de 100.000 euros, que desde los 60.000 hasta los 100.000 euros haya unos pagos decrecientes, es decir, que a medida que aumenta el tamaño de la explotación, los pagos o los importes que reciben por hectárea sean menores. Y luego, pues hacer una bolsa también, ¿no? Con ese recursos que se detraigan de los techos en las ayudas y de los pagos decrecientes, y además con una parte del presupuesto, nosotros decimos que se debe dedicar al pago redistributivo un 20% de todo el presupuesto. Y ese 20%, una vez que tengamos esa bolsa, repartirlo entre los pequeños y medianos agricultores en base al trabajo que generan y un poco dependiendo del tamaño de la explotación. Hasta explotaciones medias que generen 3 unidades de trabajo agrario aproximadamente, se repartan esos recursos de ese 20% del presupuesto. Es la única forma de acabar con ese desequilibrio que llevamos desde que empezó la PAC, que el 20% de los agricultores cobran el 80% del presupuesto y el 80% de los agricultores se tiene que conformar con el 20% del presupuesto. Por eso, la única forma de acabar con esa injusticia, bajo nuestro punto de vista, es con ese pago redistributivo, porque es el único que redistribuye renta de verdad. Y en eso ya, ahí sí hay diferencias entre unas organizaciones agrarias y otras. Sí, yo se lo hago también. Está cambiando el discurso el ministro ahora últimamente, pero empezó hablando de que esto iba a ser la revolución, esta PAC iba a ser una revolución, que era un punto y aparte, no era un punto y seguido, que era un borrón y cuenta nueva. Creó una serie de expectativas entre las comunidades autónomas que veían la posibilidad de que hubiese ese trasvase de recursos de Andalucía a otras comunidades autónomas. Y ahí están todas, porque la que más recursos recoge, un 30% aproximadamente de la PAC, es Andalucía. Pero creó esas expectativas el ministro y entonces ahora están todas esperando que se produzca esa reforma para que haya ese trasvase, que si todos tenemos, todas las hectáreas deberían de cobrar igual, que si todos los agricultores, etcétera, etcétera. Esas falsas expectativas son las que ahora se le están volviendo en contra. El ministro ahora ha recapacitado y está diciendo, al menos aquí en Andalucía, que Andalucía no puede perder recursos, que Andalucía es una comunidad autónoma diversa, que genera mucho empleo, que genera mucha riqueza en la agricultura y que necesita de las ayudas de la PAC y no puede perder recursos. Y está matizando algunas cuestiones. Ahora estamos en un proceso de reuniones bilaterales, el ministro se está reuniendo de forma bilateral con todas las consejeras y los consejeros de las comunidades autónomas, buscando ese acercamiento que haga posible que el Plan Estratégico Nacional, que se tiene que aprobar antes del verano, pues recoja la sensibilidad y las posiciones de todos. Yo creo que es complicado, tiene un papel bastante complicado el ministro de Agricultura, pero en ese proceso está. También ha cometido el fallo de acelerar la convergencia, sacó un Real Decreto de transición para los años 2021 y 2022, que es necesario, era necesario que sacase ese Real Decreto para que los agricultores pudiésemos seguir cobrando las ayudas de la PAC estos 2 años. Pero en ese Real Decreto de transición introdujo un elemento que es la convergencia, que pasó de un 6% de convergencia aproximadamente que teníamos a un 30% por año. Eso ha supuesto va a suponer este año que agricultores de regadío, que agricultores del olivar más productivo, que ganaderos con derechos especiales que se transformaron en derechos normales, que tienen poca base territorial, esos 3 grupos van a ver cómo pierden importes en muchas ocasiones muy grandes. No es justo que un ganadero que tiene todavía la actividad ganadera, que está
cuidando sus cabras, sus ovejas o sus vacas de leche, vea cómo en unas ayudas de 20.000 euros aproximadamente que pueden recibir algunos de esos casos, vean perder hasta 5.000 euros este año y 5.000 euros el que viene. O sea que en los 2 años van a perder un 50% de las ayudas que venían recibiendo. No nos parece justo, no nos parece justo. La excusa que puso el ministro era redistribuir renta. Eso no redistribuye renta, eso lo que hace es un nuevo reparto, que en muchas ocasiones es más injusto, porque se lo quita a los agricultores que más inversiones han hecho, a los que han modernizado las explotaciones, más gastos tienen y producían más y tienen importes más altos de ayuda. Y ahora se los quitan y se los dan a los menos productivos, a gente o agricultores que en el pasado pues no eran tan cuidadosos con sus cultivos o con sus explotaciones, y los importes eran más bajos. O sea, estamos haciendo un nuevo reparto que no es más justo, pero está perjudicando de forma muy negativa a el olivar que más produce, al regadío y a la ganadería con poca base territorial. Tenemos una ley de cadena alimentaria que llevamos ya 13 o 14 años con esa ley. El año pasado, en febrero, se modificó mediante un Real Decreto que ha sido convalidado también por el Congreso, y las modificaciones de la ley de cadena alimentaria han sido una modificación que nosotros y las demás organizaciones agrarias llevamos tiempo reivindicando. Era necesario modificar la ley de cadena para garantizar un precio justo a los productores. Y se modificó en la dirección que nosotros pedíamos, que era que había que hacer contratos entre el productor y el primer operador o el primer comprador o el industrial. En esos contratos había que reflejar los costes de producción, eso es importante. Reflejamos nuestros costes de producción en ese contrato, y ese operador, ese transformador, ese industrial nos tiene que pagar por encima de esos costes de producción. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué pasa? Que no se está cumpliendo la ley, porque si eso fuese así, pues al menos garantizábamos cubrir los costes y tener un pequeño beneficio, que es lo que necesita cualquier empresa y cualquier sector, y también la agricultura, para hacerla viable, para hacerla rentable, para hacerla atractiva, para que los jóvenes se incorporen, etcétera. Esa es la clave, tener precios que cubran al menos los costes de producción, y tenemos una ley, pero no se está cumpliendo. Nosotros decimos, vamos a cumplir esa ley, vamos a hacer controles, vamos a hacer inspecciones, vamos a hacer que la Agencia de Información y Control Alimentario, que es la encargada, la ICA, es la encargada de hacer velar y que se cumpla la ley, pues que tome las riendas del tema. También las comunidades autónomas pueden hacer mucho a través de la Dirección General de Comercio o de Consumo, pueden hacer controles también y comprobar que efectivamente se hacen los contratos y que efectivamente se ponen los costes de producción reales y que se paga por encima. Lo que pasa que, no sé, el que hace la ley hace la trampa, y había una cláusula también que ponen muchas cooperativas cuando venden sus productos, o que le obligan a poner, que es que vendiendo el aceite el año pasado a 2 euros estaban cubriendo sus costes de producción. Había que poner la cláusula: yo certifico o declaro que estoy cubriendo mis costes de producción pagándome el aceite a 2 euros. Es una cláusula abusiva, que le impone la industria, y que tiene que aceptar la cooperativa o el agricultor, porque si no, no vende su aceite o no vende su producto. Pero eso tiene que ser controlado por la administración. Nosotros lo que decimos es que vamos a publicar costes medios de producción. ¿Cuánto vale producir un kilo de aceite? 2,70. Hay un estudio ya en marcha que está terminado del Ministerio de Agricultura, que lo que tiene que hacer es publicar ese estudio y decir cuánto vale producir un kilo de aceite de media, y que ese sea la referencia de los costes de producción, y que el comprador, el operador, el industrial nos pague por encima de esos costes de producción. Porque si no se hace el contrato al revés. Porque si no se hace el contrato al revés, yo pongo... Este es el precio y vosotros ajustáis... Decís que estáis cubriendo vuestros costes de producción cuando el precio sea este. Este año tenemos la suerte
entre comillas, de que gracias a que la producción no ha sido excesivamente alta, gracias a que nuestros competidores tienen producciones bajas también, Italia, Grecia, Portugal, todo lo que es el norte de África, pues también tiene producciones bajas. Como consecuencia de eso, pues tenemos un mercado que está tendiendo al alza en los precios del aceite y estamos cubriendo costes. Este año estamos cubriendo costes, se está vendiendo el aceite en torno a 2,90 de media uno con otro, y el virgen extra está por encima de los 3 euros. Estamos teniendo una campaña en precio buena, no en rendimiento, ni en cosecha. En cosecha hemos tenido una cosecha de 264.000 toneladas aproximadamente en Córdoba, que es corta para la capacidad productiva que tiene el olivar cordobés y que viene como consecuencia de la sequía que llevamos arrastrando ya 2 o 3 años y como consecuencia también del bajo rendimiento graso que ha tenido el olivar en este año, que de media el rendimiento graso de media en las últimas campañas está en torno a los 20 grados de rendimiento de aceite, y este año ha salido unos 17, 18, 2-3 grados menos de rendimiento graso. Pero bueno, nosotros vamos a seguir reivindicando que la ley de cadena alimentaria se cumpla y que se cambie la mentalidad y que los precios, lo que venimos haciendo desde tiempos ancestrales era fijar los precios de arriba abajo. La distribución quiere tener un producto a un precio tal, le aprieta a la industria y la industria agroalimentaria le aprieta al productor, y en muchas ocasiones no le queda margen al productor. Vamos a cambiar la mentalidad y vamos a conformar los precios de abajo arriba. Yo como productor cubro mis costes de producción, obtengo un margen de beneficio razonable como cualquier empresa, la industria agroalimentaria hace lo mismo y la distribución lo mismo. Si eso se hace de una forma justa, sin márgenes comerciales abusivos, el consumidor no tiene que pagar más, pagando lo mismo que está pagando el consumidor, pero habiendo una mejor distribución de ese precio final que paga el consumidor entre los 3 eslabones de la cadena, es posible que los 3 sigamos adelante. Lo que no es posible es que la industria se quede con un 20 o un 30% de beneficio, que la distribución se quede con un 40% y que el productor no cubra ni los costes de producción. Hay que cambiar esa mentalidad, conformar los precios de abajo hacia arriba y además exigir al gobierno y a la comunidad autónoma controles, inspecciones para que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Efectivamente, la última gran manifestación que hicimos aquí en Córdoba fue el 14 de febrero, en Lucena. Colapsamos la autovía de Málaga y todas las conexiones en torno a Lucena. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue una manifestación histórica. Participamos todos y además de forma masiva, las 3 organizaciones agrarias y la Federación de Cooperativas, y como digo, fue una manifestación histórica. Estábamos en ese proceso de conseguir mejoras aún mayores en la ley de cadena alimentaria y de conseguir ese reconocimiento a nuestra labor y a nuestro trabajo, y llegó la pandemia. Teníamos, como bien dice, convocada una gran manifestación aquí en Córdoba para el día 20 de marzo, pero llegó el confinamiento y tuvimos que suspenderla. Desde entonces hemos tenido alguna concentración pequeña, pero bueno, por responsabilidad, por seguridad, pues no hemos hecho grandes manifestaciones, pero estamos deseando de que la pandemia pase, que se nos permita movernos de verdad y retomar las movilizaciones, porque los problemas que tenemos siguen siendo los mismos. Precio, que no nos parece, que no cubrimos en la mayoría de las ocasiones los costes de producción, y por otro lado pues tenemos que seguir reivindicando esa reforma de la PAC que no sea lesiva para los intereses de los agricultores y los ganaderos de Córdoba, y que se consiga además una mejor redistribución de esos pagos, que haya ese pago redistributivo de una vez, defendemos nosotros desde UPA, para que las pequeñas y medianas explotaciones puedan seguir siendo el motor de la economía de los pueblos. En Córdoba mantenemos todavía los pueblos vivos, mantenemos la población en el medio rural, pero gracias a la agricultura. El día que los agricultores no puedan seguir viviendo con lo que hacen, con lo que trabajan y lo que producen, pues los pueblos se quedarán vacíos. Y es el motor de toda la economía. Si la agricultura va bien, pues los comercios van bien,
los restaurantes, los pequeños negocios, las industrias, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que el sector agrario además ha demostrado que una forma importante ante pandemias como la que hemos tenido, de tener un tejido productivo bueno, que es capaz de suministrar alimentos sanos, saludables, a precios razonables, es teniendo la agricultura cercana, que se cierran fronteras y si no tenemos esa autonomía alimentaria, pues bueno, ya sabemos lo que pasa en los confinamientos, los problemas se agudizan, pero si además ocurriera en algún caso que no tuviésemos alimentos, pues sería el desastre mundial. Y las fronteras se han cerrado, ya hemos visto cómo se cierran, por tanto, garantizar esa autonomía alimentaria en la provincia, en Andalucía o en España, es importante y los agricultores lo hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Sí, ya fuimos colchón en la crisis del ladrillo, fuimos colchón y absorbimos trabajadores de otros sectores, del sector de la construcción, en la agricultura. Y ahora hemos vuelto a ser colchón también y hemos absorbido trabajadores de sectores del turismo y de la hostelería que han visto como sus negocios se han cerrado y sigue siendo ese motor de la economía. La agricultura sigue siendo ese motor de la economía que es capaz de abastecer, como digo, de alimentos y además de generar empleo y generar riqueza y atraer trabajadores de otros sectores en tiempos de crisis. Es así también en Córdoba y además que yo me gustaría destacar que muchas veces hacemos acuerdos bilaterales desde la Unión Europea con terceros países y compiten con nosotros incluso de forma desleal, porque sobre todo por la mano de obra que tienen en esos países es 10 veces más barata que la nuestra. Los productos fitosanitarios que utilizan, pues también en muchas ocasiones a nosotros no se nos permite utilizar productos fitosanitarios para luchar contra las plagas y las enfermedades de los cultivos, que allí en esos países sí. Y como consecuencia de eso nos inundan con sus producciones, pero como digo, de una forma desleal. Lo importante para nosotros también es esa economía cercana, ese comercio cercano, el producir en Córdoba y consumir productos de Córdoba, el que la ciudad, bueno, la capital, que es donde se concentra el mayor número de habitantes y por tanto de mayor consumo, o que sea también consciente de que los agricultores, que a pesar de Córdoba tener agricultura también, pero que mucha de esa agricultura está en los pueblos, que son los suministradores de esos alimentos. Que es importante consumir productos de Córdoba, naranja de Palma de Río, aceite de la Subbética, o de Lucena, o de Adamú. Me refiero que tenemos denominaciones de origen potentes, que tenemos los mejores aceites y prueba de ello son la cantidad de premios que tienen nuestros aceites. Consumamos nuestras producciones, consumamos la carne del Valle de los Pedroches, de cordero, de vaca, consumamos nuestro aceite, consumamos nuestros vinos de Montilla Moriles, consumamos nuestras naranjas, etcétera, etcétera. Córdoba es muy diversa, muy productiva y tenemos prácticamente de todo. Tenemos también buenos quesos en el Valle y en otras zonas. En definitiva, animar a los cordobeses en general y a los ciudadanos de Córdoba a que apostemos por lo nuestro. Bueno, pues estamos a 50 metros de la sede de UPA aquí en Córdoba y estamos en pleno campo, pero en pleno campo selvático, en el Cordel de Écija, que era lo que decíamos, lo mucho que hay de agricultura en la ciudad, que estamos en una infraestructura agraria. Sí, la verdad es que sí, no tiene mucho uso últimamente, porque esto era un paso de ganadería fundamentalmente, la ganadería transhumante, pero con el paso de los años se ha ido perdiendo ese tipo de ganadería. Y hoy pues se dedica a criar margaritas y otro tipo de vegetación. Y algún plan urbanístico habrá. Y algún plan urbanístico que bueno, que la zona lo está demandando desde hace mucho tiempo. Y hay un proyecto importante
pero no se ejecuta, no sabemos todavía por Y qué. estamos al lado también del río, aunque no se ve porque es una masa selvática lo que estamos aquí ya casi estamos en abril, ya casi en mayo, y al lado con tanta agua, tan cerca y tan lejos, ¿no? Pues sí, Córdoba pasa el río Guadalquivir por todo su centro de Córdoba. Además, Córdoba almacena el 50% aproximadamente del agua de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, pero sin embargo tenemos 118.000 hectáreas, cuando las provincias que limitan con nosotros tienen en torno a 300.000 hectáreas cada una. Bueno, nosotros desde UPA llevamos muchos años en la mesa del regadío, defendiendo que se pongan en regadío nuevas zonas, pero no lo conseguimos. No sé por qué, en otras provincias se ha ido haciendo el regadío de una forma semi-legal o alegal y se está legalizando con el paso de los años. Otras provincias pues los tenían desde siempre y lo siguen manteniendo, pero Córdoba se ha quedado un poco atrasada en ese aspecto. Nosotros creemos que hay potencial importante con el ahorro que se está produciendo, con la modernización de los regadíos, con el ahorro que se está produciendo en el transporte de las propias aguas. Se podían poner ampliar 100.000 hectáreas aproximadamente el regadío en Córdoba. Tenemos, bueno, todavía proyectos sin terminar, como el proyecto del Genil Cabra, que todavía quedan ahí 14.000 hectáreas sin poner en regadío, que parece que con los fondos de recuperación de Europa que van a llegar a España se va a poner en marcha, según las últimas noticias que tenemos, esa ampliación del Genil Cabra. Pero hay otras zonas que también se pueden ampliar, los riegos del Fuente Palmera, los riegos del Alto Guadalquivir cordobés, etcétera. Hay muchas zonas en las que es posible la ampliación de regadíos, como digo, llenando la Breña 2 también. Ahí tenemos, la Breña 2 está aproximadamente al 20% de su capacidad, cuando tiene una capacidad de 800 hectómetros cúbicos y no tiene apenas agua almacenada. No ha pasado mucha agua este año, pero el río Guadalquivir en el invierno cuando llovió llevaba agua y se podía haber subido, y tenemos toda la infraestructura allí, hay motores puestos para subir ese agua del río en época invernal y llenar la Breña 2. Pero sin embargo, por problemas administrativos o de permisos, está todavía sin utilizar cuando las inversiones se han hecho. En definitiva, tenemos capacidad de ampliar estos regadíos, pero hace falta voluntad política. Los agricultores están demandando el agua porque ven cómo la agricultura de secano no tiene futuro como consecuencia del cambio climático, que cada vez tenemos pues años hidrológicos más secos, si llueve con tormentas para hacer daño, etcétera. Por tanto, esa agricultura de regadío es la que de verdad tiene futuro. Además, una hectárea de regadío produce 6 veces lo que una hectárea de secano. Si no hacemos inversiones en infraestructuras hidráulicas, en nuevos regadíos, la agricultura cordobesa tiene menos futuro que si las hacemos. Bueno, un mensaje quizás de esperanza. ¿Es posible? Es posible. Sí, es posible. Yo creo que lo que hace falta, primero, que los jóvenes vean que la agricultura es una forma de vivir y que tiene futuro, para que se produzca relevo generacional. Para eso necesitamos los precios, pero bueno, en algunos sectores, este año hemos tenido precios en los cítricos y hoy estamos teniendo precios en el aceite. Bueno, es cuestión de que sigamos en esa dinámica y en esa dirección en los otros sectores. Que haya un reparto justo de las ayudas y que los que viven de la agricultura, los que viven en los pueblos, los que trabajan y generan riqueza y generan empleo, que reciban la mayor parte de esas ayudas para que puedan seguir viviendo. Y si eso se produce, pues el campo tiene futuro, relevo generacional, precios justos y ayuda mejor redistribuida. Yo creo que esas son las 3 claves del futuro de la agricultura y la ganadería en Córdoba. Mejor resumido es imposible. Que Miguel, muchísimas gracias, ya le dejamos que vuelva a la sede de UPA con todo el trabajo tan tremendo que tienen por ahí. Y bueno, nosotros solamente nos queda despedir el programa Agricultura 7 hasta la próxima semana, donde seguiremos tratando, sobre todo vamos a centrarnos en esta época en los problemas más graves y principales del campo. Muchas gracias, le esperamos.
Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.